Se alarga la angustia para los familiares de 4 trabajadores latinos víctimas del colapso del puente en Baltimore. Ponen en pausa la búsqueda de sus cuerpos y activan operativo para remover escombros. La tragedia en Baltimore resalta la vulnerabilidad de trabajadores hispanos en industrias de alto riesgo como la construcción. Pero ¿por qué la comunidad latina es la más afectada y cuáles son los trabajos más peligrosos? 3 presidentes unen fuerzas con un solo objetivo: derrotar a Donald Trump. Los expresidentes Barack Obama, Bill Clinton apoyan a Joe Biden en un evento que pretende recaudar millones de dólares para la campaña demócrata. Dictan sentencia contra Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX, por fraude electrónico y conspiración. El rey de la criptomoneda pasará varios años tras las rejas. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Los ojos del mundo continúan puestos en la catástrofe del puente Francis Scott Key de Baltimore. El agua oscura y los escombros del puente están dificultando las tareas de búsqueda de los cuerpos de los trabajadores latinos que cayeron al agua el día de la tragedia. Vamos en vivo con nuestro compañero Alfredo Miranda, que se encuentra precisamente en Baltimore y nos tiene la última información. Palmira, buenas tardes. En momentos en que el estado de Maryland hizo la primera solicitud de recursos para la reconstrucción del puente Francis Scott Key de esta ciudad, la ciudad de Baltimore aún sopesa el dolor de las familias y familiares de las víctimas que han perecido en este trágico accidente, particularmente las familias de trabajadores latinos. We are thinking about the families of Dolian Castillo Cabrera. Estamos pensando en las familias de Dorian Castillo Cabrera y Minor Suazo Sandoval, cuyos cuerpos fueron recuperados e identificados ayer. Oramos por sus familias y las familias de todas las víctimas del colapso del puente. Nuestros corazones están con las familias y lamentamos esta tragedia. Al dolor de las familias de las víctimas de no haber encontrado varios de los cuerpos, se suma el anuncio de la suspensión de las tareas de rescate, que ahora se ha convertido en operación de salvamento y limpieza. La primera prioridad para estas familias tiene que ser encontrar sus seres queridos, porque en estos momentos hay mucha incertidumbre, hay mucho dolor y las esposas, los familiares están buscando lo que han más perdido. Las gélidas aguas y las dificultades para que los equipos de buceo puedan divisar a las víctimas tuvieron mucho que ver con la decisión. El gobernador de Maryland dijo que se está trabajando en los planes de reconstrucción. El gobierno está trabajando mano a mano con la industria para investigar el área, limpiar el naufragio y mover la nave. Líderes locales, estatales y federales están recolectando fondos para reconstruir este puente. Las autoridades informaron que el navío transportaba 56 contenedores con material peligroso, mayormente material inflamable y corrosivo. Como consecuencia del colapso, el puerto de Baltimore se encuentra bloqueado y urge remover los restos del puente. Las áreas de investigación tienen prioridad en el momento. Nuestro enfoque total en la escena es recolectar toda la evidencia perecedera. Esto implica documentar la escena, tomar fotografías, recolectar los electrónicos o componentes, todo lo que se pueda perder una vez que se limpie la escena. La directora de la Administración Nacional de Seguridad en el Transporte también dijo que las investigaciones podrían tardarse por lo menos 2 años y medio hasta conocer los resultados. Palmira, cabe destacar también que mientras el puerto de Baltimore está bloqueado como consecuencia del colapso del puente, existe un efecto dominó que se produce en miles de trabajadores que dependen de esta industria, pues los barcos no pueden llegar hasta su destino y por lo tanto se está perdiendo muchísimo dinero, además del perjuicio económico que esto significa, el dolor de las familias, por otro lado, por no haber encontrado a algunos de los familiares que hasta el momento están desaparecidos. Vuelvo contigo a estudios, Palmira.
Tremendo efecto dominó. Muchísimas gracias, Alfredo Miranda, por este reporte. Y mire, con el pasar de las horas ya se han dado a conocer las identidades de los trabajadores hispanos de la construcción que perdieron la vida en el mortal colapso del puente Francis Scott Key. La tarde de ayer, autoridades reportaron el hallazgo dentro de una camioneta de Alejandro Hernández Fuentes, originario de México, y de Dorlian Castillo Cabrera de Guatemala. Entre las víctimas y que aún siguen sin aparecer se encuentran José López de Guatemala, Miguel Luna de El Salvador, Minor Yacir Suazo Sandoval de Honduras y un mexicano que aún no ha sido identificado. Pero, ¿qué más sabemos sobre las víctimas de esta tragedia que enlutó a varias familias latinas en Baltimore? Más allá de sus nacionalidades y su condición de migrantes, eran padres de familia, eran hermanos y eran esposos. Wendy Castillo nos cuenta con más detalles cómo pasaron sus vidas y cómo los recuerdan ahora sus familiares. Los cuerpos de Dorlian Castillo Cabrera, de 26 años, de Guatemala, y Alejandro Hernández, de México, de 35 años, fueron recuperados este miércoles dentro de una camioneta roja. Ellos cayeron al río Patasco cuando un barco chocó contra el puente Francis Scott Key en Baltimore el martes por la madrugada. Las otras víctimas son el salvadoreño Miguel Luna, por quien su familia devastada sigue rogando a Dios un milagro. Estamos esperando en Dios porque somos cristianos. Estamos esperando en Dios que lo van a encontrar vivo. El hondureño Minor Suazo, descrito por sus seres queridos como un hombre amoroso, bondadoso y apasionado del fútbol, que desde Estados Unidos ayudaba a las ligas menores de su natal Azacualpa, donde su hermano mayor Martín tuvo la difícil tarea de darle la noticia a su madre de 80 años, quien se desmayó varias veces al enterarse de la tragedia. No esperábamos esta noticia, fue algo para nosotros desgarrador. La última vez que hablé con él me dijo que no perdía las esperanzas de volverme a abrazar. Y yo le dije, sí, tengo la fe y la certeza de volverte a ver. Que me cuidan. Todos los quiero mucho. Un abrazo. Nunca imaginaron que esta sería su última despedida. Porque acá nos trajo la vida, dijo la canción. Otra de las víctimas es el guatemalteco José López, padre soltero de una niña de 5 años. Ella aún no sabe lo que le sucedió al hombre que más ama en su vida. Una sexta persona aún falta por ser identificada, pero las autoridades mexicanas informaron que se trata de un connacional originario de Michoacán. Wendy Castillo, Noticias, Estrella TV. Bueno, mire, y es que no es sorpresa que los 8 trabajadores que se encontraban laborando en el puente de Baltimore eran inmigrantes latinos. Según estadísticas, ellos son los que aceptan los trabajos más peligrosos. Laura Ortega nos amplía. El trágico accidente del puente Francis Scott Key en Baltimore, donde 6 trabajadores hispanos perdieron la vida, vuelve a poner en los ojos del mundo los riesgos laborales que viven los inmigrantes en los Estados Unidos, donde solo la comunidad latina representa el 27% de los trabajadores de la construcción en el país, industria considerada de alto riesgo por la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional del Departamento de Trabajo. Según reportes del mismo departamento, los trabajadores hispanos realizan en mayor número los trabajos más peligrosos, como la construcción, trabajos de extracción como la minería y fabricantes de hormigón, excavación y perforación como la industria petrolera, instaladores de techos, podadores de árboles y conductores de transporte de carga pesada. También se encontró que los trabajadores latinos experimentaron la tasa más alta de muerte laboral de todos los grupos raciales y étnicos. En el 2022, 316 trabajadores de la construcción hispanos nacidos en el extranjero murieron a causa de lesiones laborales. Por otra parte, muchos indocumentados se enfrentan a condiciones de trabajo peligrosas y no las denuncian por temor a represalias o hasta la deportación. Pero sepa que usted tiene derecho a presentar una queja sin temor a represalias por su estatus migratorio y lo puede hacer por medio de una denuncia en línea en la página web de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional o llamando al teléfono que aparece en pantalla o también visitando la oficina de OSHA local. Activistas proinmigrantes señalan la valiosa contribución de los latinos en la economía del país, sobre todo durante estos meses decisivos para la política, donde la retórica antimigrante se está usando como la base ideológica de algunos candidatos. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega.
Esta noche en Nueva York, los presidentes Joe Biden, Bill Clinton y Barack Obama unirán fuerzas en un evento de campaña. Los dos exmandatarios demócratas estarán acompañando a Joe Biden en una recaudación de fondos con el objetivo de derrotar a Donald Trump en las elecciones de noviembre. Los boletos tienen un costo de $250 y reuniones más pequeñas con los tres presidentes rondan entre los $250,000 y los $500,000 el boleto. Hasta el momento, el evento ha recolectado ya una cifra récord de $25 millones. Y precisamente en Nueva York se vivirá una situación poco común, ya que son 4 los presidentes que estarán en el estado al mismo tiempo. El expresidente Donald Trump también arriba a Long Island para asistir al velorio del oficial de policía Jonathan Diller, quien fue asesinado a tiros en un área de Queens mientras trabajaba. Trump ha sido un fuerte detractor de Biden, a quien culpa de ser muy flexible contra el crimen. Y los republicanos de la Cámara de Representantes notificaron al Senado que el 10 de abril enviarán a la Cámara Alta los cargos del juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. En la carta, el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, y 11 legisladores le están exigiendo al senador programar cuanto antes la fecha del juicio. Mayorkas está acusado de violar las leyes de inmigración y mentir sobre la crisis en la frontera. No se vaya, que aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Un juez de Nueva York impone una pena ejemplar al rey de las criptomonedas. Al volver le contamos. Y a tan solo meses de su puesta en marcha, la aerolínea del gobierno mexicano ya tiene su primera demanda. Reos en una cárcel de Ecuador transmiten en vivo un motín que deja un saldo mortal. Gracias por continuar informándose con nosotros. Mire, en Nueva York fue sentenciado a 25 años de prisión Sam Bankman-Fried, el fundador de la criptomoneda FTX, tras ser declarado culpable de fraude y lavado de dinero. El juez Lewis Kaplan, el mismo que llevó el caso del expresidente Donald Trump por difamación a la escritora Jean Carroll, expresó que él nunca mostró arrepentimiento y que existía el riesgo de que pudiera hacer algo muy malo en el futuro. Y por otro lado, arrestan a un hombre que protagonizó una ola de apuñalamientos en un barrio residencial de Rockford, esto en Illinois. Dejó 4 muertos y 7 heridos. Las autoridades confirmaron que Cristian Iván Soto, de 22 años, enfrenta 11 cargos, incluido el de asesinato. En el ataque, que duró unos 20 minutos, Soto atropelló a un cartero, apuñaló a varias personas y atacó con un bate a 3 menores de edad. Por ahora se desconoce el motivo de este ataque. Y mire, una empresa estadounidense presentó una millonaria demanda contra la recién estrenada aerolínea mexicana de aviación que pone a tambalear su estabilidad financiera. Pero ¿cuál es el motivo de esta demanda? Desde la Ciudad de México, Víctor Blázquez nos tiene más detalles. Mexicana de Aviación, la nueva aerolínea del Estado mexicano, fue demandada por poco más de $840 millones por la empresa estadounidense SAT Aero Holdings, que contrató para gestionar el arrendamiento de las aeronaves, contratación y capacitación de la tripulación y pilotos. En la oposición enumeraron las deficiencias. Entonces, lo que vimos es un experimento para hacer una aerolínea patito, que saliera de un aeropuerto patito. Y bueno, lo que estamos viendo es el desastre. Entonces, más temprano que tarde va a quebrar. El reclamo, que fue promovido en Nueva York, sostiene que Mexicana, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional que la opera, no cumplió con el pago de $5.5 millones que se le solicitaban para rentar los primeros 2 aviones de 10 que estaban contemplados. Solicitamos una entrevista con la dependencia para saber su opinión, pero fue negada. Así era como el presidente Andrés Manuel festejaba el pasado 26 de diciembre el que Mexicana de Aviación volviera a abrir las alas. Se rescata esta línea aérea de México luego de actos de corrupción. Mexicana inició operaciones en el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, cuando el gobierno federal compró el nombre de la empresa, que dejó de volar en 2010. Se esperaba que la aerolínea retomara sus operaciones con una decena de aviones Boeing 737 para vuelos de medio y corto alcance. Pues no tienen los recursos ni la capacidad para llevarla a cabo.
entonces no pueden cumplir con sus obligaciones que ellos mismos adquirieron. Mexicana de Aviación, que entró al mercado de los viajes de bajo costo, opera con 5 aviones. En cada vuelo, 36 pasajeros en promedio, según estadísticas del gobierno. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Gracias, Víctor. Y seguimos en México porque 130 incendios forestales activos en 19 estados mantienen en vilo a la población. Las llamas han consumido más de 19,000 acres en parques naturales protegidos. Los estados más afectados se encuentran Chiapas, Oaxaca y Estado de México, además de Hidalgo. Cerca de 7,500 brigadistas trabajan día y noche para evitar que el fuego se siga propagando. Lamentablemente, las llamas ya han cobrado la vida de 4 personas, entre ellas un policía y un brigadista. Y nos vamos a ir hasta Ecuador porque la violencia ahí no cesa. Un motín en una cárcel de Guayaquil dejó 2 muertos y 4 heridos. Según las autoridades, los reos se amotinaron y transmitieron vía TikTok su complot en reclamo al trato que los militares les han dado dentro de la prisión desde el régimen de excepción. Funcionarios del centro penitenciario dijeron que la situación pudo controlarse en menos de 2 horas. Y ahora nos vamos a ir a Colombia porque ahí autoridades capturaron a alias Mabel, una de las guerrilleras de la disidencia de las FARC más buscadas del país. Desde Bogotá, Carolina Gómez nos tiene más detalles de este operativo. Era el terror de la población civil al sur del país, en el departamento del Caquetá. Alias Mabel, cabecilla de la estructura Carolina Ramírez del Estado Mayor Central de las FARC. Esta mujer llevaba cerca de 7 años en la organización criminal, cometiendo todo tipo de delitos sin temblarle la mano. Realizaría el cobro de cuotas extorsivas a comerciantes de zona rural de los municipios de Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán, en el departamento del Putumayo. También era la encargada de reclutar niños, principalmente de comunidades indígenas, con el propósito de robustecer la estructura guerrillera y de otros crímenes atroces. Es importante mencionar que esta mujer era una de las más buscadas de las autoridades en el departamento del Putumayo, por los delitos de concierto para delinquir agravado, reclutamiento forzado y por homicidios de defensores de derechos humanos. Se le acusa de asesinar a sangre fría a exguerrilleros firmantes del anterior acuerdo de paz. Según el ejército, los encargados de desarrollar el plan Ayacucho, que pretende recuperar las zonas perdidas por el cese bilateral del fuego que el gobierno del presidente Duque canceló debido a todos los incumplimientos por parte de esta guerrilla. La captura de esta mujer es un duro golpe contra las estructuras criminales que delinquen al sur del país. En el Tolima, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Y no se vaya porque aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Aumento del salario mínimo en restaurantes de comida rápida en California genera temor en miles de trabajadores. Le contamos las causas al regresar. Y maestros chocolateros de Francia piden y rinden honor en los Juegos Olímpicos. En esta semana de Pascua le vamos a decir cómo lo hacen. Continuamos con la información en esta tarde y le cuento que el salario mínimo para empleados de comida rápida en California está a punto de escalar a los $20. Aunque la medida busca beneficiar a miles de trabajadores, muchos temen de que puedan quedarse sin empleo. Desde Los Ángeles, Melissa Henao nos explica. De $15.50 a $20 la hora, un incremento que sin duda beneficiaría a muchos empleados de restaurantes de comida rápida en California. Los trabajadores han estado batallando constantemente cómo sobrevivir en este estado que es tan caro. Sin embargo, para muchos otros esta noticia puede ser contraproducente, pues muchos empleadores ya anunciaron que no tienen cómo pagar y que tendrían que despedir empleados o recortarles sus horas. Actualmente solo tengo 7.50 horas a la semana. Esto quiere decir que al mes aproximadamente tengo como 32 horas al mes, cantidad que debería de ser por semana, pero a mí me está afectando porque pues solo tengo eso. Por un lado, con la tarifa mínima las familias no pueden cubrir sus gastos, pero por el otro, si les recortan las horas sería incluso peor. Definitivamente en todos los aspectos, principalmente en pago de renta, en pago de biles, pago de aseguranza de auto
Solo los restaurantes que tengan más de 60 locaciones a nivel nacional estarían obligados a pagar $20 la hora, por lo que muchos ya anunciaron que están haciendo pruebas para seguir sistematizando sus servicios. Cuando subió el salario mínimo a $15 y nadie se fue a la quiebra. Simplemente hay que ser más creativos, ¿verdad? Estas corporaciones siguen haciendo millones y millones de dólares. Son cerca de 700,000 empleados los que hoy están contratados por grandes cadenas de comida rápida en el estado de California. Hoy ellos piden que no les recorten sus horas ni que los despidan excusados en este aumento de salario. Informó Melissa Henao para Noticias Estrella TV. Gracias, Melissa, por este reporte. Vamos a cambiar de tema y le cuento que este Jueves Santo el Papa Francisco se vio en buena forma en el inicio de 4 largos días de Semana Santa. El pontífice encabezó la misa del Jueves Santo en la Basílica de San Pedro, donde además de renovar sus votos de ordenación, también bendijo los óleos utilizados en los sacramentos. Y mientras tanto, en París, la fiebre de los Juegos Olímpicos permeó la fiesta de la Pascua. Maestros chocolateros de todo el país transformaron los famosos huevos de Pascua en esculturas de chocolate con temáticas deportivas en honor a los próximos Juegos Olímpicos. Sus creaciones van desde atletas hasta medallas y cronómetros. Con estas imágenes nos vamos a despedir. No sin antes desearle buenas tardes, buen provecho y darle las gracias por habernos acompañado. Y mañana tenemos una cita. Muchas gracias.